Bien, mis estimables hermanos y amigos del gnosticismo universal y de todas las corrientes espiritualistas del mundo, hoy 20 de julio del año 2013 vamos a continuar con estos históricos momentos de las cosas que se dieron como reales en la historia del movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia, pero que son una verdadera farsa, una mentira aterradora, y de lo cual surgieron los grandes impostores, los grandes mitómanos y traidores y mercaderes, que no solo desfiguraron la doctrina y la siguen desfigurando, sino que falsearon la realidad de los hechos. Y nosotros estamos dejando este estudio, estos anales, para que los buscadores sinceros tengan una posibilidad de encontrarse con lo que es la grandiosa doctrina gnóstica cristiana universal de nuestro avatar Samael Aún Weor y de su juez del Tribunal del Karma Cósmico, coordinador de ella, el venerabilísimo gran maestro Ravolú. Volvamos pues sobre el tema que venimos aclarando y veamos cómo en el año de 1948 y año de 1949 el señor Julio Medina Vizcaíno, el anagarica Julio Medina Vizcaíno, es pues localizado, ubicado por el propio maestro Samael Aún Weor en busca de quien iba para poder establecer como un fondo que permitiera proyectar su grandiosa doctrina, es decir, la grandiosa doctrina gnóstica. Y el propio Anagarika escribe un artículo, como ustedes ya lo vieron en el relato anterior, que llama Historia de la Gnosis, o algo parecido. Y en ella puntualiza que él era el rector y director de la Universidad Espiritual de Colombia, del mago negro Omar Cherencilín, un demonio tenebroso y terrible. Y como allí en ese relato, cuando él lo vuelan de esa universidad por los diálogos a que había asistido con el maestro Samael Aún Weor, vienen del maestro Samael y le dice: ahora sí le acepto formar parte de sus enseñanzas, de su doctrina, porque ya me suspendieron, me quitaron, me sacaron, me expulsaron de allá, de donde era, pues, como dije, rector de la Universidad Espiritual de Colombia por mucho tiempo, y donde él estaba en la situación de anagarica, porque él, pues, prestó su inclinación, su formación psicológica, fue propicio a que lo posesara el mago negro y gran demonio llamado Omar Cherencilín. ¿A quién posesó? Posesó al vehículo llamado Julio Medina Vizcaíno. Y cuando uno lo investigaba internamente, encontraba que allí no había su esencia. Era
el Anagarica Julio Medina Vizcaíno, conocido como el Anagarica de Ciénaga. Pero ya en el año de 1949, como él dice textualmente, él ingresa a los estudios del maestro Samael, a los estudios de su doctrina gnóstica cristiana universal, de la doctrina que él vivía y que él traía como mensaje para entregar a la humanidad como tabla de salvación en este final apocalíptico, y también como cultura superior correspondiente a esta séptima subraza de la quinta gran raza raíz aria. Es decir, la tabla de salvación, la doctrina pues de la salvación. Y cuando Julio Medina viene al maestro Samael en su condición de Anagarica, el maestro Samael empieza a enseñarle y a mostrarle que toda la vida estuvo equivocado, que si bien la esencia de él corresponde a un mago blanco, él es un mago negro, al servicio de la logia negra, pero que con el trabajo propuesto por la doctrina gnóstica, se proponía el maestro Samael rescatar la esencia de Julio Medina, que ahora estaba en la condición de esencia de Pratyeka o Sarabaka, como se dice bodhisattva del maestro Garga Kuchinis. Se proponía a través de Julio Medina Vizcaíno lograr que esa esencia cristalizara como alma un día y alcanzara la estatura de hombre y de hijo del hombre en la liberación, en la doctrina gnóstica. Esa era la oferta que el maestro Samael Aumbeor tenía puesta en el tapete al maestro Garga Kuchinis, quien estaba estancado allá en los nirvanas y quien solo tenía una posibilidad: salirse en la doctrina gnóstica cristiana universal de su lamentable estado, que no era ni un hombre real y verdadero, sino un simple iniciado en el estado de Buda Pratyeka o Sarabaka, es decir, Budas que nunca se sacrifican por la humanidad, en el vehículo llamado Julio Medina Vizcaíno, ahora poseso de la Anagarica Omar Cheren Silín. Así empieza el estudio de Julio Medina, el estudio con el maestro Samael, a la vez que el maestro Samael llamaría a entregar su doctrina a la humanidad entera. Y en este momento es cuando Julio Medina Vizcaíno ahí en el estudio ve que la portentosa sabiduría del maestro Samael es inconcebible, sorprendería al mundo entero. Entonces el maestro Samael le dice a Julio Medina: tú tienes la plata y yo tengo la sabiduría y el conocimiento. Yo voy a escribir la sabiduría y tú la editas y tú te enriqueces y yo entrego la obra. Y ese fue el pacto. Y entonces Julio Medina, que vivía por ahí como un don Juan Tenorio disfrutando de los bienes de su esposa Dilia, que tenía 2 teatros allí en Ciénaga, vio una fortuna ahí y vio otra cosa desde el fondo de Anagarica, que se llenaría de plata y que también atacaría y destruiría la doctrina de Samael Aumbeor y alcanzaría a ser más grande y más sabio y más poderoso que él mismo.
De modo que esos eran los planteamientos. Y así se dio origen a la cosa económica, la que llega muy alto y muy lejos, más adelante. Entonces, como primer espacio, como primer tema, estaba lo económico. Y fue así como el maestro Samael Aumbeor, en ese año de 1949 a 1950, cuando Julio Medina era un estudiante, una nagarica, allí en el estudio gnóstico, escribió el maestro Samael La puerta de entrada a la iniciación, o lo que se conoce como el matrimonio perfecto, su primera obra. Y Julio Medina ciertamente aportó el dinero para editar muy pobremente, en un papel como de periódicos, la obra. ¿La obra cuál? La obra del matrimonio perfecto. Y cuando ese libro salió, el propio maestro Samael lo repartía gratuitamente en las calles de Bogotá, lleno de alegría y de complacencia de ver que su obra arrancaba, empezaba su desarrollo. Entonces Julio Medina se le quejaba de que cómo regalaba la obra, a pesar de que había sido escrita en papel del más pobre que había. Y la obra esa entonces prendió como prende una hoguera soplada fuertemente, o como pólvora que se emprende, y llegó por todos los lados y creó una confusión y creó una alarma y creó unas acusaciones, porque ahí el maestro Samael Aumbeor, en su doctrina, destapa el misterio alquímico. Descubre todos los misterios y todos los secretos del arcano AZF, y también de la relación de las historias de las iglesias y de las historias, digamos, teológicas, y un conocimiento asombroso. Viene mucha gente, y esa gente empiezan a formar centros bajo la coordinación administrativa de Julio Medina Vizcaíno, el Anagarica de Ciénaga. Así que empezó pues la formación del movimiento gnóstico cristiano universal con una fuerza aterradora. Y la gente, claro está, empezaron a organizarse en grupos que le cotizaban a Julio Medina Vizcaíno los réditos. Ya no era la platica de doña Dilia la que gastaba, ya la plata que gastaba era la del pueblo gnóstico, que aportaba para que él se diera poses y para que él se llamara tal y cual. De modo que se equivoca el hijo de Julio Medina Vizcaíno, el hijo de la Nagarica, llamado Jorge Eduardo Medina Barranco, fundador de esa otra escuela rara llamada Escuela Gnóstica de Estudios Continuos o Continuados. Ese es otro montaje, desde aquí lo digo. Así que la plata que Julio Medina movía era la plata de los gnósticos, que eso llovían por toda parte, y como él había estudiado ahí con el maestro Samael, pues entonces él era como el ciudadano, como la cabeza de legión ahí, el que se veía. Por esos días no existía la institución Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, no existía. Existía la doctrina, la que llevaba a todo el mundo, de pueblo en pueblo, de paraje en paraje, de región en región. Ya el maestro Samael Aumbeor se ubicó en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, porque él vivía en Santa Marta, como se ve en los anales anteriores. Y ubicado ahí en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, empezó la construcción
del Sumum Supremum Sanctuarium de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Ese templo yo lo conocí mucho, estuve allí mucho. Ese templo fue, como quien dice, el templo de fuego que irradiaría, como lo hizo en la antigüedad del Tíbet, la luz y el conocimiento al mundo entero del nuevo orden, de este orden del conocimiento gnóstico. Allí concurrían como fundadores las personas de ese paraje. ¿Quiénes eran las personas de ese paraje? Los fundadores del Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, que allá con picos y palas y sudor y hambre construyeron en la montaña un hueco grandísimo como un templo. Y ese hueco grandísimo del cual se hizo el templo, lo construyeron los fundadores de la, digamos, de ese fuego de luz y de conciencia para el mundo entero, entre los que estaban allí. A partir pues del año 49 y 50, estaban ahí, eran los de esa región, a los que el maestro Samael llamó posteriormente en el Congreso de Guadalajara en 1976 a que se presentaran ahí como fundadores. Y entre ellos estaba pues nada menos que el venerabilísimo maestro Rabolú, llamado entonces Joaquín Enrique Amórtegui Balbuena. Él no estaba declarado aún maestro, pero allí vivía en la misma tierra, ahí a los metros. Y también su esposa, doña Olga, y también algunos de sus hijos, tal vez, digamos, Luis. Y también estaba allí Ignacio, hermano de Joaquín Amórtegui, que vivía allí también, quien regaló las tierras para que se hiciera el sumum. Y su esposa y su familia. Y estaba Marquitos Ateortúa, que vivía en el alto, de ahí de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y estaba su esposa, doña Emma Restrepo de Ateortúa, de Ortúa. Y estaba su hija Edith y su hija Daisy. También allí eran las Isis del templo. Y estaban también pues otra gente, Pedro López Lindo y su familia. Y también estaba Celestino López Lindo y su familia. Y a lo mejor también asistía ahí de pronto Julio Medina Vizcaíno, el Anagarica de Ciénaga. Y el maestro era el que daba la enseñanza, el que dirigía, el que dio todo el movimiento gnóstico cristiano universal desde ese punto. Sí, así que cuando el hijo del Anagarica Julio Medina Vizcaíno, su hijo llamado Jorge Eduardo Medina Barranco, dice que el movimiento lo fundaron dos maestros, miente miserablemente. Miente miserable y vulgarmente, porque cuando el maestro Samael encuentra a Julio Medina, él era el Anagarica de Ciénaga, un demonio encarnado, una persona posesa por el mago negro Omar Cherencilín. No era ningún maestro, no era ningún iniciado. Era un demonio llamado el Anagarica de Ciénaga, Julio Medina Vizcaíno, su papá, el papá de Jorge Eduardo Medina Barranco. Cuando él dice que la gnosis la fundaron dos maestros, es un mentiroso. Aquí se lo digo en la cara. Es un farsante, es un mercader. No conoce nada de eso. Y si lo conoce, lo dice tendenciosamente para acreditarse.
es un impostor del movimiento, de los maestros y del pueblo gnóstico y de la humanidad en general, porque quiere darle gato por liebre, porque quiere hacer resaltar al maestro Gargacuchines como fundador del gnosticismo con el maestro Samael Aun Weor. Y no es así, absolutamente no es así, es completamente opuesta la cosa. Resulta que el maestro Gargacuchines es el maestro en el fondo de Julio Medina Vizcaíno, es decir, el maestro de la esencia de Julio Medina Vizcaíno. Y no podía expresarse aquí en la tierra para salir de su estado de Saravaca o Platieca, donde se encuentra. Y con el maestro Samael Aun Weor convino en que aquí el cuerpo físico de Julio Medina Vizcaíno, a quien lo animaba, alimentaba y daba la vida, la esencia llamada el alma de Gargacuchines, podía reincorporarse ahí fuertemente y alcanzar su liberación. ¿Quién? El maestro Gargacuchines. Pero Julio Medina nunca fue el maestro Gargacuchines. Se le dio la licencia de que usara el nombre interno de su padre como un estímulo, a ver si así trabajaba y salía de su estado de anagarica. Cuando el hijo de Julio Medina Vizcaíno dice que el maestro Gargacuchines y el maestro Samael fundaron el movimiento gnóstico, miente miserablemente, porque Julio Medina Vizcaíno, cuando el maestro lo consigue y lo encuentra para rescatarlo de acuerdo con sus compromisos con Gargacuchines, era una nagarica de la Logia Negra, un poseso de Omar Cherencilín. Luego no podía de ninguna manera estar en el movimiento gnóstico como fundador, si el movimiento gnóstico cristiano universal es la doctrina del maestro Samael, de su propio ser, que viene y la expresa y la entrega. Mas al correr el tiempo, el maestro Samael Aun Weor permite a la nagarica Julio Medina Vizcaíno que use el nombre de su padre interno llamado Gargacuchines, y sobre él da forma, da fuerza, da auxilio, da, digamos, auxilios de toda clase para ver si se levanta del estado lamentable y tenebroso en que existía. Y es así como el 13 de octubre de 1960, óigame bien, de 1960, se hace una gran asamblea de los fundadores del Sumum Supremum Santuario de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, y se determina llevar a personería jurídica como institución la denominación Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, a la que el 20 de febrero del año 1961, con la resolución 050 de esa gobernación del Magdalena, se le confiere la personería jurídica de lo que se conoce y se conoció, fundada por el maestro Samael Aun Weor, el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia. De modo que Julio Medina, como lo dice su hijo, no tuvo que intervenir ahí en nada, ni para nada, si él era una nagarica negro, ni en la doctrina mucho menos, porque la doctrina es la del maestro Samael Aun Weor. ¿De dónde se le ocurre a este elemental, a este sujeto, a este elemento pernicioso y dañino y falsario decir semejante cosa, afirmar semejante cosa por prensa y por radio?
Es un impostor, es un alto traidor, defendiendo a una Nagarica ya muerto. Amigos, estamos poniendo las cartas sobre la mesa. Total que, sí, en esa asamblea se determinó, por orden del maestro Samael, que fuera el presidente de la institución Julio Medina Vizcaíno, el ya llamado maestro Gargacucini. No era el maestro Gargacucini, porque Julio Medina nunca entró en la iniciación, nunca fue aceptado en la logia blanca, nunca fue ningún maestro en realidad, ¿verdad? El maestro era el padre de él. Pero él, Julio Medina, nunca llegó a pisar el terreno de la logia blanca. Siempre fue un mago negro, una Nagarica, como lo veremos también más adelante. De modo que el maestro Samael Aumbeor dio su doctrina y fundó la institución Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, como queda dicho. Y que este señor Jorge Eduardo Medina Barranco, hijo de la Nagarica, sea un maestro y sea ahora, para colmo de risa y de payasería, es que un patriarca tercero del gnosticismo universal, un maestro de la espiritualidad gnóstica, o que su orden sea de la institucionalidad gnóstica, jamás de los jamases. Eso es una falsedad del tamaño de un país. Esa es una impostura vulgar y temeraria, porque él nunca ha pisado los patios de la logia blanca, él nunca ha entrado en la iniciación, él no sabe nada de la gnosis, absolutamente nada. Es prácticamente un payaso ahí debutando y enseñando cosas que ni sabe ni entiende. No sabe ni la A de lo que es el movimiento gnóstico cristiano universal, de lo que es como la institución iniciática. No sabe ni la A. Yo lo he visto ahí payaseando, tratando de mostrar disque concentraciones, relajaciones, cadenas y haciendo poses y cobrando plata por donde pasa, siguiendo la misma trayectoria de su padre, el Anagarica Julio Medina Vizcaíno. De modo que, mis amigos, este tema apenas se está, digamos, deslindando en principio. Evidentemente, Julio Medina Vizcaíno, más adelante, pues, vino y lanzó unas pólizas a los centros gnósticos, en las cuales nos comprometía, porque yo también estaba ahí, nos comprometía a que aportáramos un dinero para formar una editorial para editar las obras del maestro Samael Aumbeor. Y así fue como se recogieron dineros y dineros y dineros, con los cuales ciertamente Julio Medina Vizcaíno, el Anagarica de Ciénaga, ahora llamado por concesión el maestro Gargacucini, asociado con ese otro alto traidor llamado Efraín Villegas Quintero, establecieron y fundaron la empresa editorial Iris Impresores, la que funcionó, si mal no recuerdo, en la calle 17A, entre las carreras séptima y octava de Bogotá, la que yo conocí bastante. La fundaron con los dineros del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de Colombia, con los dineros nacionales e internacionales, con los aportes puramente que se hizo a través de las pólizas, con las donaciones, con los dineros con que Julio Medina Vizcaíno, el Anagarica, educó a sus hijos, los que ahora dicen que si no hubiera sido por Julio Medina, la doctrina gnóstica no se hubiera dado. ¡Farsante! Te lo digo en la cara donde quiera que estés. ¡Farsante! Mentiroso, impostor, traidor de los maestros, de su doctrina, del gnosticismo y de la humanidad. Engañero, que es que no ha habido quien te lo diga. Yo te lo digo. Jorge Medina Barranco,
yo te lo digo, eres una astilla del mismo palo, como se dice aquí, un mercader, y nada más, de la Gnosis no conoces ni la A. Te convoco, te conjuro. Entonces, mis amigos, todos esos dineros se los robaron. Se robaron la Iris Impresores, Julio Medina y Efraín Villegas Quintero. Se les presentaron demandas, pero de alguna manera ellos tenían el asadón por el mango. Y no supe pues en qué quedó ese enredo. Supe que fueron calificados de estafadores del movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia. Y esos documentos existen y están ahí. Y hay un testimonio, digamos, numerosísimo de esos acontecimientos. Total que ni intervino en la fundación de la doctrina gnóstica cristiana universal Julio Medina para nada. Ni su hijo fue nunca discípulo del maestro Samael. Miente miserablemente. ¿Acaso estudió, digamos, en el monasterio de Guadalajara? ¿Acaso estudió, digamos, en el colegio de misioneros del Sumum Supremum Santuario dirigido por el maestro Ravolú? ¿Acaso perteneció a algún centro del orden gnóstico del maestro Ravolú? Que muestre eso. ¿Acaso alguno de ellos lo declaró maestro a ese payaso? ¿Acaso ha entrado alguna vez a la iniciación? ¿Acaso la Madre Divina le encendió el fuego a ese fornicario? Jamás de los jamases, mis amigos. Hay que poner los puntos sobre las sillas, las cartas sobre la mesa. Total, mis amigos, que plata sí hubo mucha, pero del movimiento. Y se editaron muchas obras, todas con papelitos ahí como prestados, como papelitos de periódico, papelitos de revista. ¿Por qué no sacaron libros como eran? Para poder coger más platica, para poder manejar más. Y después, por último, en este tema de lo económico, en este tema del dinero, cuando a Julio Medina Vizcaíno, el Anagarica de Ciénaga, llamado el maestro Garcuchines, el maestro Samael Aumbeor le da la dirección del Congreso Gnóstico Cristiano Universal a llevarse a cabo en diciembre de 1972 en San Salvador, El Salvador. ¿Qué hizo Julio Medina ya? No fue sino a hacer cálculos y hacer, digamos, todavía están por ahí los anales de ese congreso, donde le puso sueldo y le puso cuotas de admisión a todo el mundo, donde le puso tarea a todo el mundo, donde puso sueldos para secretarias, sueldos para secretarios, sueldos para misioneros, sueldos para... y sueldo al propio maestro Samael Aumbeor. La platica, las finanzas. Amigos, ¿hasta dónde quieren que les hable de la economía de que Jorge Medina Barranco dice que si no hubiera sido por la plata de Julio Medina? ¿Cuál plata de Julio Medina? Julio Medina nunca tuvo plata, fue una haragán, un mitómano, un payaso de la época. Y cuando entró a la Gnosis fue algo así como un rasputinesco elemento que destruyó muchas damas gnósticas, dizque enseñándoles la magia sexual. Si destapáramos las cartas, pues no, de los infiernos nadie lo puede sacar, pero sí le pondríamos una notica más allá. De modo, mis amigos, que ¿cuál plata? La plata él se la derrochó, que era de doña Dilia, de 2 teatros que tenía ahí en Ciénaga, y él no cogió esa plata para nada. Si a él la plata le llovía por todas partes del pueblo gnóstico del mundo. Amigos, este capítulo lo dejo aquí para continuar con los temas correspondientes a los grados, a las iniciaciones, a las órdenes
y al desarrollo del movimiento gnóstico cristiano universal de Colombia. Hasta pronto y muchas gracias.